¿Qué tal? Hoy vamos a presentar el primer capítulo de la primera parte del directorio para la catequesis. Esta primera parte está dividida en 4 capítulos, entonces solamente nos vamos a quedar con el primer capítulo que corresponde a la revelación y su transmisión. Esta primera parte, ya les decía, constituida por 4 capítulos, contiene lo que es la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Entonces, no perdamos de vista este bloque que va a estar enfocado a la misión evangelizadora de la iglesia. Pero para hablar de esto, de esta misión evangelizadora, primero tenemos que hablar de algo llamado revelación y su transmisión. Por eso, en este capítulo, primero va a ser Jesucristo como revelador y revelación del Padre, la fe en Jesucristo, esa respuesta a Dios que se revela, posteriormente la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia y ya por último la evangelización en el mundo contemporáneo. Vamos a iniciar con el punto 1, Jesucristo, revelador y revelación del Padre. Vemos que esta palabra revelación pues va a ser esa presentación del plan providente de Dios, lo que Dios le quiere comunicar, lo que Dios le quiere revelar al hombre. Por eso el directorio nos va a ofrecer la cita de Efesios capítulo 1 del 4 al 5, donde nos dice: Dios nos ha elegido en Cristo a ser sus hijos adoptivos conforme a su voluntad. Entonces, el ser elegidos parte de Dios es conforme a la voluntad del Padre en Jesucristo. Entonces, ya nos va dando una pista esta cita bíblica sobre quién es o qué es la revelación. Por eso Dios desde el comienzo de la creación no ha dejado de comunicarse con el hombre, dando a conocer su plan de salvación por medio de signos de amor. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios va a hablar al hombre por medio de signos, por medio de prodigios, por medio de los mismos profetas, para mantener esa relación, esa comunicación con el hombre. Entonces Dios manifiesta su designio de una manera nueva y definitiva, ya no con signos, ya no con prodigios, sino que ahora se va a mostrar su palabra, se va a mostrar su voluntad de una manera diferente, definitiva, que no se va a repetir. ¿Y quién va a ser esa revelación o quién es esa revelación? Jesucristo. Entonces, cuando nos pregunten quién es la revelación o quién es el revelador del Padre, el mismo Jesucristo. Entonces vemos que Jesucristo es enviado en nuestra carne y gracias a esto el hombre tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hace de condición divina. Entonces Jesucristo, al tomar carne, vivifica al hombre, dándole ese acceso al Padre nuevamente en el Espíritu Santo. Entonces no perdamos esta relación desde la encarnación del Hijo de Dios, tomando carne humana, nace, muere y resucita, y después de un tiempo envía al Espíritu Santo. Y gracias a ese Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, nosotros nos volvemos hijos adoptivos de Dios Padre. Entonces, ahí va como que este hilo conductor dentro de este primer punto para para todo este primer capítulo. Ahora, entonces la revelación es iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. Entonces, lo primero que podemos decir, ya decíamos, la revelación es el mismo Jesucristo.
Pero ¿por qué Dios se comunica entonces al hombre? ¿Por qué Dios tuvo a bien enviar a su Hijo para nuestra salvación? Simplemente por amor. Tuvo esa iniciativa, pero este amor, dado sin medida, está orientado o estamos llamados a compartirlo en comunión, en una comunidad. Entonces, primero, Dios habla a los hombres como amigos, por su gran amor mora en ellos para que se comuniquen con Él, o sea, se queda en medio de nosotros, no para que pues ahí se quede y ya, sino que darle esa respuesta a ese amor que Él tiene hacia nosotros. Entonces, siendo un hombre viviendo entre los hombres, no solo nos enseña los planes de Dios, sino que lleva a cumplimiento la obra de salvación. Entonces, nos va a decir San Juan capítulo 14, versículo 9, quien ve a Jesucristo, ve al Padre, con su total presencia, con palabras y obras. Finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma que Dios vive con nosotros. Entonces, ya desde el momento de la presencia de Jesucristo en este mundo, habiendo tomado carne, vemos esa total presencia de Dios, escuchando sus palabras, viendo sus obras. Entonces vemos cómo es que va llevando a cumplimiento esta obra de salvación. Por eso, desde lo más profundo de este designio divino, pues surge la novedad del anuncio cristiano. No solamente se queda en ese anuncio de la buena nueva que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, sino que también aquellos que han tenido contacto con esta revelación del Padre, pues también sienten la necesidad de comunicar eso que ellos han vivido, que ellos han experimentado. Por eso dice, Él se ha revelado, Él personalmente. Entonces, el cristiano, nosotros, pues estamos llamados a ese anuncio, a esa comunicación del plan divino. No solamente se va a quedar ahí en una parte de la historia, como un momento histórico, vino Jesucristo y ya, no, sino que también estamos llamados a anunciar cómo es que este plan divino, esta voluntad se lleva a cabo, se llevó a cabo y lo vemos plasmado en las Sagradas Escrituras. Por eso, en este plan que se comunica, este plan divino, primero vemos que es un misterio de amor. Vamos a encontrar signos de amor, la revelación de Dios como Trinidad, una filiación en Cristo. Entonces vemos esa relación con el Padre y con el Espíritu Santo. En Jesucristo nos volvemos hijos adoptivos por y empezamos a participar de esa gran familia, de esa Trinidad. Entonces, la ofrenda de salvación, esa ofrenda pura, única, inigualable, que es el mismo Jesucristo, lo vemos en su mismo misterio pascual, lo que vamos a celebrar en un par de semanas, esa Pascua que todos tenemos como centro en nuestra vida como cristianos y la llamada definitiva a la comunión. Entonces veamos al inicio el título, ¿no? Esa revelación que nos llama a la comunión. Entonces esa llamada definitiva en comunión con Dios, con esa filiación en Cristo, con la Trinidad y esa unión fraterna con todas las personas. Entonces, así como el Padre comunica por medio de su Hijo Jesucristo, revela y Jesucristo muestra el plan de Dios, pues el cristiano, nosotros estamos llamados también a comunicar y estar en esa unión fraterna con las demás personas para decir, míralos cómo se aman. Entonces, el punto 2, ya veíamos la revelación que es en Jesucristo, que es Jesucristo.
Ahora, la fe en Jesucristo, como esa respuesta a Dios que se revela. Si ya Dios se revela en Jesucristo, se nos presenta, pero el hombre tiene que responder. Por eso nos dice, toda persona es movida por el deseo interior de la búsqueda sincera del sentido de su existencia. Se encuentra a sí mismo en Cristo. Entonces, en esa búsqueda del sentido de su existencia, pues se va a encontrar con Cristo, y no solamente con Él, sino con uno mismo. Cuando la persona es tocada por Dios, está llamada a responder con la obediencia de la fe, entregarse con pleno consentimiento de la razón y la voluntad, acogiendo con la libertad la buena noticia. Entonces el hombre, con todas esas facultades que tienen, sobre todo con esa libertad, es capaz de decir, sí, acepto a Jesucristo, tengo fe en Él y lo acepto, y por ello, con ese pleno conocimiento, voy a responderle, puesto que en mi interior, en esa búsqueda, pues me he encontrado con Él, ¿no? Entonces, no se le puede obligar a nadie a dar ese paso de fe en ese asentimiento en Jesucristo. Por eso, la fe cristiana es acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, esa adhesión sincera de su persona y decisión libre de seguirlo. Entonces, el hombre, encontrándose con Cristo, pues sinceramente y en esa decisión libre, pues va a decir, sí, te acepto, te sigo. Pero nos va a presentar y nos va a aclarar el directorio que esta fe en Jesucristo va a tener dos dimensiones. Una primera dimensión se va a llamar fides qua, y una segunda se va a llamar fides que. Fides qua, ¿qué nos va a decir el directorio? Que es el abandono confiado en Dios. Entonces, se va a distinguir de las fides que con la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado. Entonces, para que nos quede claro esta dimensión de la fe, primero en la fides qua nos vamos a centrar en la persona de Jesucristo. Por eso ahí pongo entre comillas algo subjetivo. Va a ser la actitud de la persona en relación a esa fe que tiene en Jesucristo, a su persona. Entonces, esta actitud podrá decirse que es cambiante. O sea, puede ser que hoy sí me abandone a Cristo, pero mañana o pasado puede ser que no. Entonces, va a depender de la actitud de la persona en esa fe en la persona de Cristo. Pero ya la fides que va más a una cuestión objetiva, va a decir la persona auténtica que es Jesucristo, la verdad auténtica, o sea, lo que nos está revelando. Entonces, es algo objetivo, el fidei depositum, que no cambia. Entonces, es lo que Jesucristo, Dios en Jesucristo, nos revela. Entonces, son cosas de la fe que nosotros aceptamos a partir de la fides qua, pero asentimos ya con la fides que eso que se nos ha revelado, que no podemos cambiar y que ya está en ese depósito de la fe, en ese fidei depositum. Es algo que no cambia, por llamarlo así o que es así, los dogmas que nos van presentando la misma iglesia, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones que nos presenta la fe. Entonces, ¿la fe qué es? Pues el directorio en las páginas pues va a ir explicando, pero hay unos elementos que nos ayudan a comprender y nos ayudan a responder qué es la fe. Primero, es un don de Dios
una virtud sobrenatural que nace en lo íntimo como fruto de la gracia y la respuesta libre al Espíritu Santo. Primero es un don de Dios, una virtud, pero este va a surgir a partir de esa respuesta libre que tiene el hombre a Dios, esa respuesta libre al Espíritu Santo. Entonces aquí está muy remarcado esta cuestión, ¿no? de la libertad, ¿no? Entonces también va a ser como que ese fruto, esa consecuencia de esa gracia, de ese encuentro que puede tener el hombre, ¿no? También vamos a decir que la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente con la ayuda de la razón. Aquí encontramos un binomio o dos palabras, fe y razón. Entonces la fe nos permite penetrar en el misterio, ahondar en ese misterio de Dios con una mejor comprensión coherente, pero con la ayuda de la fe, con la ayuda de la razón, perdón, no va a excluir la fe de la razón ni la razón de la fe, ¿no? Entonces, es un tema importante que también se maneja dentro de la iglesia, ¿no? Fe, razón, ¿no? No se excluye la razón. Se puede llegar a decir que muchas veces la iglesia pues solamente es aceptar un dogma y ya, ¿no? Sino pues se está razonando, ¿no? Se está razonando ese dogma, se razona por qué creo, ¿no? No se excluye el cuestionar la fe, ¿no? Entonces, también va a implicar una profunda transformación de la existencia, una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Se convierte en uno, en una nueva criatura. Entonces también la fe va a implicar un cambio, una conversión. Acepto la fe, acepto a Jesucristo, pero esto también me tiene que llevar a una transformación. Y claro está, es un acto personal. O sea, yo soy el que estoy diciendo, yo creo, yo acepto a Jesucristo. Es una elección individual y privada, pero al final de cuentas también tiene un carácter relacional y comunitario. Sí, es un acto personal, un acto individual, privado, el aceptar, el elegir, el seguir a Cristo, pero dentro de una comunidad, pues también voy a vivir mi fe y es donde se va a decir si creemos o nosotros creemos, ¿no? Entonces va ese paso, ¿no? Primero es aceptación personal, pero la vivencia, eh, por poner un ejemplo, sacramental, no sé, de la Eucaristía, pues todos vamos a expresar nuestra fe en Jesucristo, en la Eucaristía, pero de una manera comunitaria, ¿no? Entonces, relacional. Entonces, eso podemos decir de la fe. Ahora, la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Entonces ya vimos revelación, Jesucristo, fe, fides qua, fides que, algunos elementos característicos de la fe. Pero esto, ¿cómo se transmite? ¿Cómo es la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia? Primero decimos que la revelación es toda la humanidad de Dios, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos lo dice 1 Timoteo 2:4. Por esta voluntad salvífica universal dispuso Dios que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Entonces, lo que Dios ha revelado en Jesucristo, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, entra en el depositum fidei, depositum, lo que veíamos en la fides, esa aceptación de lo que ha sido revelado. Entonces, que permanezca íntegro, que no se altere, y pues para eso hay que custodiarlo para que llegue de esta manera completo, total,
a las demás generaciones. Así pues, Jesucristo instituyó la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, esto que fue revelado lo deja en los apóstoles, esta iglesia apostólica, y lo vamos a ver reflejado en los obispos, que son los custodios y que transmiten este depósito de la fe. Y el Espíritu Santo, pues va a ser el verdadero protagonista de toda la misión eclesial. Actúa en la iglesia como en aquellos a los que ella acoge. Y el Espíritu desde el interior de la humanidad siembra la semilla de la palabra, despierta el deseo de obrar bien, prepara la recepción del Evangelio y concede la fe, para que a través del testimonio de la iglesia las personas puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. Entonces, vemos que los apóstoles, los obispos que custodian este depósito de la fe y lo transmiten, pues hacen su labor, pero el protagonista principal, el que va a ir guiando esta misión, pues va a ser el Espíritu Santo, que va a disponer el corazón de la persona, la mente de la persona, para acoger a la palabra, para acoger esa revelación, acoger al Evangelio. Entonces, aquí tiene un valor muy importante el Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia. Por eso, los apóstoles, fieles al mandato, con las obras y testimonio, con la predicación oral y los escritos inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron todo lo que recibieron para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia. Los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo de magisterio. Esta tradición apostólica progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, pues va creciendo en la comprensión de las cosas y transmisión de las palabras. Entonces, los apóstoles transmitieron aquello que vivieron con Jesucristo de una manera oral, en esa predicación oral. Posteriormente, pues al ver que morían los apóstoles, pues algunos de sus discípulos, de estos apóstoles que tuvieron un encuentro cercano con el mismo Jesucristo, pues dijeron, hay que poner en escrito, ¿no? O sea, no hay que dejar pasar todo esto para que quede íntegro esta revelación. Entonces, dejando como sucesores a los suyos, en este caso a los obispos, le entregaron su cargo de magisterio, su cargo de enseñanza. Y aquí es donde entra otra palabra llamada tradición, la tradición apostólica, que al final esta tradición custodiada por los apóstoles, ¿quién la va a guiar? ¿O quién va a estar de protagonista? Ya lo decíamos, el Espíritu Santo. Por eso la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se realiza de dos maneras. Primero, una transmisión viva de la palabra de Dios. Eso le vamos a llamar tradición. Y las Sagradas Escrituras, que es el anuncio de la salvación puesto por escrito. Entonces, esa transmisión por parte de los apóstoles, llamada tradición, pero ahora encontramos también aquello que se ha puesto por escrito. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces esta transmisión va a tener estas dos maneras de transmitir de la misma tradición y de la Sagrada Escritura. Por ello vemos que en la iglesia hay un trípode o hay tres pilares en la cual se sostiene, que es las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Entonces, por medio de estos tres pilares, la iglesia se sostiene, transmite la revelación, la custodia. Entonces, no es solo Biblia, como otras así llamadas religiones, no es solamente tradición,
puro tradicionalismo y no es solamente magisterio, no, sino que se sostiene en tres pilares: magisterio, tradición y sagradas escrituras. Entonces, hablemos un poco sobre la tradición y el magisterio. Ya decíamos este trípode. ¿Qué nos dice el directorio? ¿Qué nos explica sobre tradición y magisterio? Primero decimos que la tradición no es un mero conjunto de doctrinas, o sea, no son solamente doctrinas, sino primeramente es una experiencia de fe que cada día se renueva. Comparten los apóstoles o compartieron los apóstoles esa experiencia de fe que tuvieron con Jesucristo. Y es la que nosotros vamos a estar viendo o vamos a conocer cómo es que el apóstol tuvo ese encuentro con Jesucristo y después cómo otros apóstoles, vamos a poner el ejemplo de San Pablo, cómo es que fue su experiencia de fe con Cristo. Entonces, más que doctrinas, más que un mero conjunto de doctrinas, va a ser una experiencia de fe. O sea, que va a tener un valor importante en la teología, en nuestra iglesia, que va a ser la fe. Y el magisterio, entramos al tema de magisterio, con la guía del Espíritu Santo, interpreta auténticamente la palabra de Dios a la cual siempre sirve. La interpreta con la guía del Espíritu Santo, pero el magisterio sirve a la palabra de Dios. Entonces, no puede el magisterio tener una interpretación personal o aislada, ¿no? Sino primero con la guía del Espíritu Santo y pues también lo que está en la misma tradición. Entonces, vemos que pues sirve a la misma palabra de Dios. Por eso, el magisterio guarda íntegramente la revelación, la palabra de Dios contenida en la tradición y la Sagrada Escritura, y asegura su continua transmisión. Aquí regresamos a lo que les decía, este trípode, estos tres pilares que ayudan a guardar íntegramente la revelación. Y mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo, que no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Ahora vamos pasando ya un poco a la evangelización. ¿Cómo se hace este enlace de revelación a evangelización? Para ya ir tocando más de cerca lo que sería la catequesis. Primero, evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Entonces, va a ser la vocación principal de la Iglesia, evangelizar. Vayan y anuncien el Evangelio. Por tanto, el evangelizar no es, en primer lugar, llevar una doctrina, es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo, aquel que ha revelado el Padre, aquel que revela al Padre. Entonces, más que una doctrina, es presentar y anunciar a Jesucristo. También vemos que la evangelización concretiza esta continua presencia de Cristo. Para aquellos que se acerquen a la iglesia puedan encontrar en Él el camino para la salvación propia. Y la evangelización tiene como fin último la plenitud de la vida humana. Entonces, esta fe en Jesucristo que se va a presentar o se va a llevar en la evangelización, pues toca directamente con la vida del ser humano, de las personas. No es algo aislada el hecho de la felicidad o de la plenitud de la misma vida, ¿no? Sino que también va a tener su fin la fe ¿no? Que el hombre se plenifique, porque Dios, ¿qué es lo que quiere al final de cuentas? La felicidad del hombre, es lo que quiere. Por eso, ya el directorio nos va a presentar un proceso de evangelización. Primero vamos a encontrar que en este proceso, impulsado por la caridad, impregna y transforma el orden
temporal. O sea, en nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela, donde nos encontremos, impulsados por la caridad, tiene que impregnar y transformar el orden temporal. Y dentro de este proceso, pues se acerca a todos. ¿De qué manera? Pues dando testimonio de la novedad de la vida de los cristianos, ¿no? Puede ser que seamos llamados cristianos o seamos católicos, pero nuestro testimonio en nuestra vida diaria, pues parece que es lo contrario, ¿no? Entonces, pues dentro de este proceso tiene un valor muy importante el testimonio. También la proclamación del Evangelio mediante el primer anuncio llamado a la conversión. Entonces se proclama el Evangelio, este primer anuncio llamado querigma, que nos va a invitar, o nos tiene que invitar y nos interpela y nos tiene que llevar a una conversión. También inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal. ¿Qué va a ser este itinerario catecumenal? Ir tomando conciencia de qué va a significar el ser bautizado, el ser hijo de Dios, el ser un verdadero cristiano, en la fe en Jesucristo. O sea, entonces se inicia en la fe, se va creciendo en esta vida cristiana, pero en este itinerario catecumenal, pues hay que ir tomando esa conciencia. Y mediante una educación permanente de la fe, de la celebración de los sacramentos, comunión y misión. Entonces, el hecho de que ya hayamos tenido un primer encuentro con Cristo, lo conozcamos, sepamos cosas, sepamos doctrina, pues siempre va a ser una educación permanente, va a ser un encuentro de fe constante, esa celebración también constante y continua de los sacramentos y sobre todo en esa comunión y misión que va a ser esa vocación primordial de la iglesia. Y vemos esta acción misionera que es el primer momento de la evangelización. Entonces, la acción misionera va a ser primero con el testimonio, después la disposición a la fe y a la conversión inicial, después 3, el testimonio de búsqueda y de maduración, una elección consciente, el sí voy a seguir a Jesucristo, me convierto, lo sigo, cambio algunas cosas en mi vida. También la acción catequética inicial está al servicio de la profesión de fe, el aprendizaje de la vida cristiana. Por eso vemos que por lo regular en la catequesis inicial, que en su mayoría es para los niños, pues más que nada es irle enseñando a estos niños, pues cómo se es ser cristiano, ¿no? No es solamente enseñarle oraciones, no es solamente enseñarle doctrinas, lo que nos va diciendo el libro, ¿no? Sino que las catequistas tienen que ser estas maestras de la fe, esas maestras de la vida cristiana para que le enseñen a los niños cómo cómo se es cristiano. Entonces también las catequistas tienen un valor importante en esto. La acción pastoral alimenta la fe de los bautizados, pues es un proceso permanente, ¿no? Ahí entran todas las pastorales que pueden haber dentro de la iglesia o grupos que pueden encontrarse, que nos va a llevar a un proceso permanente, ¿no? Y misterio de la palabra de Dios. O sea, va a tener un valor importante la misma palabra de Dios que nos va iluminando, que nos va presentando nuestra historia de salvación, cómo Jesucristo nos salva, y pues va a ser algo que nunca tenemos que perder de vista, tanto en nuestros temas, en nuestras catequesis. Debe ser algo fundamental, ¿no? La palabra de Dios nos va transformando, ¿no? Entonces, al ser un proceso, pues no hay problema que algo se haga primero, se haga después, ¿no? Sino que va formando parte del mismo proceso y no importa que se repita, porque al final va a ser un proceso permanente. Y ya lo que les decía, no hay evangelización si no está la palabra de Dios. Hay mucho ojo. Primero encontramos al querigma, ese primer anuncio, la misma catequesis, pues la palabra de Dios, en su explicación con la homilía y la predicación
del sacerdote. Este método de oración con la palabra de Dios llamada lección divina, pues también es muy importante. La misma piedad popular, el apostolado bíblico que pueden haber en algunas parroquias, la enseñanza de la teología, pueden haber escuelas de teología para laicos en algunas parroquias, decanatos. Entonces también esto nos va ayudando a evangelizar con la palabra de Dios, la enseñanza escolar de la religión en algunos lugares y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cultura contemporánea en espacios interreligiosos e interculturales. Entonces no hay evangelización si no está la palabra de Dios. Y aquí vemos unos ejemplos donde podemos aplicar la palabra de Dios. Y ya como último punto, vamos a tener la evangelización en el mundo contemporáneo. Dios se revela en Jesucristo en un tiempo, en un año, en una situación cultural, social muy específica, pero esta se actualiza. No le vamos a hablar a las personas de hace 1000 años, sino las personas de este tiempo. Por eso, la iglesia se sitúa en una nueva etapa de evangelización que no coincide con una dimensión temporal, sino con hacer que todos los momentos del proceso de evangelización estén más abiertos a la acción renovadora del Espíritu del resucitado. La espiritualidad de la nueva evangelización se realiza hoy por una conversión pastoral, una iglesia en salida, en una permanente misión. Entonces, ese espíritu renovador del resucitado, pues hace que se renueve nuestra pastoral, o tendría que renovarse nuestra pastoral, nuestra catequesis, nuestra misma evangelización, nuestros mismos grupos. Entonces tiene que haber una renovación, no nos podemos quedar con unas cosas de tiempo, o sea, hay que vivir esa renovación del espíritu del resucitado. Entonces, este impulso misionero lleva una verdadera reforma de estructuras, de dinámicas eclesiales, para vivir con audacia y creatividad en el panorama cultural y religioso, como en el ámbito de toda la persona. Entonces, ¿a qué vamos a estar llamados? Cada bautizado es discípulo misionero. Entonces, que no se nos olvide esto. Vocación principal de la iglesia va a ser la misión, pues somos llamados a ser discípulos misioneros en salida. Entonces, no perdamos de vista esto. Y esta nueva etapa de evangelización se fundamenta en 3 ámbitos. Primero, en la pastoral ordinaria, en las comunidades cristianas que ya están estructuradas, adecuadas, sólidas, pues se va a llamar al crecimiento de los creyentes, ¿no? Entonces, esta nueva o esta renovación de evangelización, pues ataca o atañe directamente a estas comunidades ya establecidas a un crecimiento, pero también a las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, o sea, aquellas que dicen ser católicos o cristianos, pero que nada que ver con la iglesia, nada que ver con los sacramentos. Entonces, hay una actitud o debemos de llegar en una actitud de diálogo y de amistad para mostrarles a Cristo. Y ya por último, quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Anunciar sin excluir a nadie, la iglesia crece por atracción y no por imposición. Entonces muchas veces estamos ahí como que, oye, ve a la iglesia, ve al otro. Así como que queriendo imponer, casi llevar a fuerza a la persona. Sin embargo, muchas veces pues no atrae nuestra vivencia dentro de la iglesia. En vez de acercar, hace que las personas se alejen. Entonces sería ahí una interrogante para todo, ¿no? ¿Por qué no hay gente en la iglesia? ¿Por qué no hay gente en mi grupo? ¿Por qué no? Entonces no estamos atrayendo, no estamos presentando verdaderamente a Jesucristo en nuestro testimonio. Y la evangelización de las culturas e inculturación de la fe. Entonces, en esta parte, evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos de
espiritualidad. Esto básicamente desde la evangelización de las culturas e inculturación de la fe va a ser necesario la evangelización para inculcar el evangelio, procurando nuevos procesos y proyectos para que esto suceda, viendo la realidad que hay en algún lugar, que hay en una comunidad, pues hay que ver la manera de crear unos procesos para este nuevo proceso de evangelización. Entonces vemos que cada comunidad tiene su propia identidad, expresiones culturales diferentes, pero que ciertamente ahorita por el fenómeno de la globalización y los medios de comunicación que se potenciaron con la pandemia, pues rápidamente la información corre de un lado para otro, ya nos enteramos enseguida, es algo increíble, ¿no? Entonces hay una cultura predominante, más que nada ocupada por el exterior, algo que se busca lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial. Entonces se confía más en el papel de la ciencia, de la tecnología, más que en cosas más profundas, ¿no? En este caso en la fe, ¿no? Entonces, pues se va volviendo más difícil para la evangelización. Entonces, hay un cambio antropológico, hay un cambio de valores en la misma persona, y se vuelve a caer a lo mismo. Hay un papel importante que tienen los medios de comunicación. Entonces, es un desafío grande que tenemos. Entonces, muchas veces le huimos a esta nueva periferia de los medios de la comunicación. Y ya, para terminar este primer capítulo, va concluyendo el directorio que la catequesis debe de estar al servicio de la nueva evangelización. Es un paradigma, es una línea importante para la iglesia, el ser misionera. Entonces, la catequesis prepara para la misión, acompaña y hace conscientes de ser discípulos misioneros, ¿no? Entonces, cuando demos catequesis, tenemos que hacer este puntapié, que entren las personas, demostrarles, acompañarlas, hacer conciencia de la importancia que tiene esta vocación de la iglesia a ser misioneros. Y lo que remarca mucho el Papa Francisco, este tema de la misericordia, que lo vemos muy marcada en San Lucas, pues la práctica de la misericordia ya es catequesis. Ahí tenemos el ejemplo de las obras de misericordia, que estuvimos remarcando mucho en el año de la misericordia. Entonces, es testimonio para creyentes y no creyentes. Entonces, más que palabras, se precede con gestos y actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos practicando la misericordia, ¿no? Entonces, también sería una buena práctica el ir enseñando a aquellas personas a quienes se les dirige el catecismo, pues ir teniendo signos de misericordia en su vida, ¿no? Hacia otras personas, ¿no? No por quedar bien, sino porque, pues ya dice, la misma, ya es catequesis esta práctica, ¿no? Estamos mostrando ese corazón misericordioso que tiene el mismo Padre y que lo vimos en Jesucristo, ¿no? Entonces estamos llamados también a vivirlo. Y la catequesis como laboratorio de diálogo. Se debe adoptar un estilo de diálogo que quiera alcanzar el corazón del otro y sembrar el evangelio con las personas de hoy, ¿no? De diálogo, no de pelea, porque muchas veces podemos encontrarnos con otras personas que no son católicos y por querer estar defendiendo salimos peleando, ¿no? No entramos en una posición de diálogo y aquellas personas que queremos invitar, pues no nos cuesta quizás mucho trabajo, ¿no? Entonces, ir aprendiendo a entrar en diálogo con las demás personas para poder sembrar el evangelio sin imponerlo.
sino por atracción. Que vean nuestro testimonio, que vean nuestra vivencia de fe en los sacramentos. Entonces, eso sería todo lo que corresponde al capítulo 1 de la parte 1 del directorio para la catequesis. Muchísimas gracias.